Bueno, pues tenemos al héroe que en la primera carta entró en contacto con una visión trascendente, en la segunda carta empezó a darle forma en la tierra, en la tercera carta aprendió a vincularse desde ese lugar, desde ese estado de conciencia, y en la cuarta carta fue capaz de hacer del infinito su zona de confort. Después de todo este proceso llegamos a la quinta carta, que es esta, el Buda, en el cual el héroe es capaz de expresarse, de irradiar su esencia, sin necesidad de hacer nada, necesariamente. El Buda es capaz de retirarse cuando la ocasión lo requiere, no necesita ser el centro de atención y sin embargo sigue irradiando, porque esa es su esencia, no necesita esforzarse, no necesita forzar las cosas, sabe que se va a expresar porque esa es su naturaleza. El problema que podría haber con esta carta, si el guerrero falló en alguna de las etapas anteriores, es en un afán de reconocimiento externo, porque aún no es capaz de reconocerse como una expresión del inconsciente colectivo, de lo que Jung llamaba el sí mismo. Esta carta implica estar en contacto con el sí mismo, implica que la personalidad limitada desembocó en el océano, pero sigue habiendo una conciencia de la limitación, en tanto que estamos encarnados en la Tierra, pero sabemos que eso es solo una ilusión espaciotemporal. Entonces somos capaces de ponernos por encima de esa dualidad y expresarnos desde ahí. Eso es lo que el Buda plantea como potencial. El problema sería pues el que queden reductos de egolatría detrás, de narcisismo, y querer ser protagonistas cuando no toca, por ejemplo, querer obtener reconocimiento de tal o cual persona en concreto, porque realmente si estamos en contacto con el sí mismo transpersonal, vamos a obtener reconocimiento, pero no de quien nosotros creemos que deberíamos obtenerlo, lo vamos a obtener de quien sea. Y por cierto, el primero que tiene que reconocerse es uno a sí mismo, claro, para poder luego irradiar desde ese estado mental pisciano, que es un estado mental que lo incluye todo, que no deja fuera a nadie ni a nada. Por eso es capaz de soportar el aislamiento y el no reconocimiento, más que soportarlo, es que ni siquiera lo concibe, no existe para él, entonces no tiene nada contra lo que luchar. Y así llegamos a la mitad del ciclo, la sexta carta, Virgo Piscis, el truquista, el engaño. Este es uno de los lados negativos de Piscis, el querer engañar, utilizando pues una falta de claridad, por ejemplo, el ocultar ciertas cosas para generar o un halo de misterio o confusión en el otro y poder sacar partido. Al final, esta carta son los juegos de azar. Los juegos de azar tienen el lado negativo, pues eso, de perseguir una quimera, de perseguir algo que no existe y en eso perder mis recursos. Por la ilusión Piscis pierdo mis recursos materiales, Virgo, me desordeno, Virgo, sin Piscis. Entro en contacto con facetas caóticas de mi ser por querer encontrar una salvación sin haber hecho un trabajo previo. El que quiere que le toque la lotería, por ejemplo. El que quiere que le toque la lotería quiere conseguir el dinero sin tener que generar el dinero. Este es el lado negativo. El lado positivo pues es otro punto de vista de los juegos de azar. En el mismo origen de los juegos de azar en realidad son oráculos, son formas de preguntarle a lo pequeño cosas sobre lo grande, es decir, utilizar el azar de las pequeñas cosas, de cómo caen unos palitos en el suelo o de qué cartas me sale, por ejemplo, utilizar esas pequeñas cosas para indagar en las grandes preguntas de la vida. Son como puertas de entradas de lo que estoy hablando en todos los vídeos, ¿no? En utilizar, por ejemplo, la astrología como eso,
como una forma de inspirar una autoindagación. Eso es lo que puede hacer el truquista. Eso es utilizar los detalles de la vida cotidiana Virgo para alcanzar una comprensión trascendente de la vida Piscis. Séptima carta, Libra Piscis, los amantes, o los dos príncipes se llama esta carta. Los dos príncipes. En su percepción mutua, en cómo el uno al otro se ven, está implícito el abismo que los separa. Esto puede desembocar, si la energía no está sublimada, si no está bien trabajada, puede provocar en idealizar al otro o idealizar el amor mismo y no encontrar nunca un otro que esté a la altura del ideal. Y si lo encuentro, si creo encontrarlo, tarde o temprano ese ideal se disuelve, porque es una fantasía en realidad. El reto de esta carta es darse cuenta, en primer lugar obviamente, de esos ideales inalcanzables que nos hacemos para aliviar el dolor de la soledad. Y también, por otra parte, el entender, o sea, si trabajamos esta energía podemos entender que en la profundidad del vínculo existe la más profunda soledad, que no podemos vincularnos desde la emoción, desde el agua, desde el sentimiento, si no asumimos nuestra propia soledad. Y cuando asumimos nuestra propia soledad, nos damos cuenta de que todos estamos navegando en esa misma soledad y que esa soledad es el mar que nos une a todos. Y de ahí nace un amor superior. Octava carta, Escorpio Piscis, el ángel y el demonio. Una carta muy potente, que habla de una dualidad, ¿no? Aquí empezamos, el héroe empieza a entender en toda su profundidad el poder de aquello con lo que está trabajando, que es la energía transpersonal de Piscis. Y el poder pues plantea tentaciones, plantea una posible corrupción. No se trata de negar esa parte nuestra, que es corruptible o directamente corrupta, sino entender que sin esa corrupción en potencia no podemos cultivar el lado luminoso, que son dos caras de lo mismo, que son el mismo ser. El ángel y el demonio son el mismo ser, y nuestro trabajo es ponernos del lado del ángel sin negar al demonio, sino utilizándolo para crecer en nuestra luz, para hacernos fuertes, utilizando esa fuerza que tiene el demonio. Vemos los símbolos que tiene del lado del demonio, unas setas, una serpiente enroscada a un árbol y el árbol de la vida que está ahí en su mano. Habla de algo primordial, de la fuerza telúrica de la tierra, ¿no? Del poder en su más pura esencia. La serpiente es un símbolo pues, tanto del conocimiento como de la energía de Kundalini que nos energiza. Y las setas de la visión astral, de eso, de entrar en el mundo inconsciente y trabajar desde ahí, ¿no? Desde lo profundo. Claro, cuando entramos en el inconsciente nos encontramos con cosas oscuras, en el sentido de pues esa fuerza vital que quiere sobrevivir a toda costa y que es capaz del mal, con tal de que su forma individual prevalezca. Pero aquí estamos hablando de Piscis, se trata de trascender la forma individual, de ir más allá de todo eso. Y aquí son estas dos fuerzas, están ambas en su máximo apogeo y están desde un punto de vista limitado luchando y desde un punto de vista evolucionado están
retroalimentándose, porque esa es la polaridad. La polaridad es complementariedad, es una retroalimentación infinita. En la retroalimentación infinita encontramos el sistema perfecto, que se perpetúa a sí mismo en el tiempo.